¿Cómo están? Gracias a Dios que nos permite reunirnos para aprender su palabra, adorarle, bendecirle y crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor. Continuamos con la serie El libro de los Salmos, el tema número 4, y precisamente vamos a ver el Salmo 4, que he titulado Confiando siempre en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Si recuerdan el tema anterior que nos compartió nuestro hermano Abraham sobre el Salmo 3, enfrentando situaciones difíciles, ¿cuántos estuvieron el miércoles pasado? 2, 3. Si no lo escucharon, si no tuvieron oportunidad de escucharlo, yo les invito a que puedan escucharlo. Es un tema muy bonito, muy edificante de parte de Dios. Y este Salmo 4, muchos estudiosos de la Biblia dicen que es una continuación del Salmo 3. Si me acompañan al Salmo 3 solamente en el título, si ven ahí dice oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Y en el Salmo 4, ahí adelantito, ¿qué dice? Oración vespertina de confianza en Dios. No sé si lo habían notado, pero es como si fuera la continuación. El Salmo 4 como continuación del Salmo 3. Y también, curiosamente, el título se complementa. El tema anterior, que era enfrentando situaciones difíciles, confiando siempre en Dios. Amén. Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos un momentito conmigo para hacer una breve oración. Amado Dios, amado Padre, en esta noche nos acercamos a ti sabiendo que tú estás presente en este lugar, sabiendo que tú nos miras, que tú estás atento a nuestras vidas, que tú no eres ajeno ni indiferente a nuestras circunstancias y a nuestro corazón. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú nos ayudes a saber cuál es tu voluntad para nosotros y que nuestro corazón y nuestra fe se fortalezca a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, y que tú nos guíes, Señor, a ser cada vez más conforme a la imagen de Cristo. Te pido que uses mi vida, que tú me ayudes a poder exponer tu palabra con todo denuedo y conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A diferencia del salmo anterior, este salmo, el Salmo 4, no tiene peticiones como de auxilio en contra de enemigos que asedian y ponen en peligro la vida de David. Como les comentaba, el Salmo 4, muchos estudiosos dicen que es complemento del Salmo 3 y refleja la situación espiritual del rey David cuando se disponía a volver a Jerusalén después de la trágica muerte de su hijo Absalón. En el Salmo 3, si recuerdan, nos comentaba Abraham, el contexto era que el hijo del rey, el hijo de David, Absalón, se había rebelado en su contra, lo quería destronar, quería incluso, pues, en una de esas hasta matarlo para hacerse él el rey. Imagínense, es feo que te traicione una persona, pero es más feo que te traicione tu propia familia, ¿no? Tu propio hijo. Y entonces el corazón de David estaba, pues, entristecido. Y la situación, la guerra entre Absalón y David termina con la muerte de Absalón. El Señor le da la victoria a David, Absalón muere y le dan la noticia al rey. David, cuando escucha que Absalón ha muerto, se entristece mucho, empieza a gritar, a llorar: Absalón, Absalón, mi hijo, ¿no? Y entonces Abner, que era su general, Joab, perdón, que era su general, al ver que David estaba más triste por la muerte de su hijo que alegre por la victoria y que no saludaba a los guerreros que habían peleado por él, sino que estaba triste, lo regaña, ¿no? Regaña a David y le dice: oye, me queda claro que si todos nosotros nos hubiéramos muerto, pero tu hijo Absalón estuviera vivo,
tú estarías contento, ¿no? Y entonces, como que le meten un regañadón al rey y le dice Joab, mira, si tú en esta noche no te pones a la puerta de la ciudad y saludas a tus guerreros, yo te prometo que la guerra que vas a tener después va a ser peor que lo que te ha pasado, ¿no? Como diciéndole, o haces lo que te digo o te va a ir mal. Entonces, David hace caso a Joab y se levanta y saluda a los guerreros que lucharon por él. Entonces David regresa al palacio y en ese contexto es en donde vamos a iniciar este tema. Si me acompañan a 2 de Samuel 19. En el verso 41. Y entonces el reino de Israel estaba dividido pues en 12 tribus, como sabemos. David era de la tribu de Judá y tenía familia pues en la tribu de Judá. Y leemos desde el verso 41 y dice, yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si me acompañan con su vista, lo van a proyectar también ahí. Dice, pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey, diciendo, los hombres de Judá se adueñaron del rey y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted, ni a los de su casa, ni a sus hombres a cruzar el Jordán. Los hombres de Judá respondieron, el rey es un pariente cercano, ¿por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado la comida del rey ni hemos recibido algún favor especial. Pero hay 10 tribus en Israel, le respondieron los otros, de modo que tenemos 10 veces más derechos sobre el rey que ustedes. Estaban peleando por el rey, ¿no? ¿Qué derecho tienen de tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey? La discusión continuó entre unos y otros, y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. Y continúa el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 20. Sucedió que había un alborotador allí de nombre Seba, hijo de Bicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir, abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Vamos, hombres de Israel, todos a sus casas. Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Hasta ahí el versículo 2. Entonces, David acababa de sufrir la pérdida de su hijo y acababa de pasar una guerra con su hijo precisamente. Y se supone que ya venían momentos de paz. Pero no, se levanta un hombre llamado Seba que se rebela contra el rey nuevamente, y no solamente él, sino que invita a las demás tribus a rebelarse también contra el rey. Israel a tus tiendas, todos a sus casas. Y entonces a David en ese momento le estaba lloviendo sobre mojado, como se dice, ¿no? ¿Alguien de aquí alguna vez le ha llovido sobre mojado? ¿Sí? Es feo una situación así, donde parece que sales de una y luego entras a otra y luego acaba esa y luego sigue otra y no sabes cómo, ya no sientes lo duro sino lo tupido, ¿no? Y es en este contexto donde los estudiosos dicen que escribió David este salmo. Y empieza el Salmo 4 en el versículo 1 diciendo, es un salmo de David y dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Empieza esta oración, David, o este salmo, con lo que pareciera un
o un reclamo, ¿no? En medio de una situación angustiosa, David busca a Dios. En medio de esta situación difícil, David hace lo que tenía que hacer, buscar a Dios. Hay veces que nosotros en medio de situaciones difíciles no buscamos a Dios, buscamos respuesta en otros lugares, en otras personas, aún en nosotros mismos o en otras circunstancias. De aquí podemos aprender que en momentos de dificultad tenemos que buscar a Dios. David busca a Dios porque bien sabe que está atento, que está al tanto de su situación. La palabra respóndeme cuando clamo, Dios le está diciendo: Dios, ponme atención, escúchame, ponme atención. Dios conoce las circunstancias de David y no es ajeno a sus problemas. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Y yo te preguntaría, ¿estás seguro, estás consciente de que Dios conoce tus circunstancias y que no es indiferente a tus aflicciones? Dios está presente en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, y no es indiferente. Y las primeras palabras que David dirige a Dios son una petición. Respóndeme cuando clamo. Lo primero que dice, respóndeme cuando clamo. No parecieran palabras muy espirituales. Parecerían, como les comentaba, como una exigencia. Pero en realidad era el clamor de un corazón que estaba sufriendo, que estaba pasando dolor. Y yo creo que todos, cuando hablamos con Dios, cuando oramos, deseamos que Dios nos escuche, ¿verdad? O oramos nada más pues al aire, ¿no? Cuando hablamos, cuando oramos, le oramos a alguien que está vivo, alguien que está presente, alguien que lo conoce todo, alguien que lo puede todo, alguien que lo sabe todo. No le oramos al aire, a la pared, a la piedra, al suelo, no. Oramos a un Dios vivo y verdadero. Y cuando nosotros oramos, yo creo que en nuestra mente y en nuestro corazón está la idea de saber que Dios nos está escuchando y que puede responder lo que le estamos pidiendo. Y no lo hacemos como una exigencia, ¿verdad? No lo hacemos. Yo creo que nadie se presenta delante de Dios: mira, Señor, ya vine, no sé si me estabas esperando, pero ya vine. Y mira, te pido esto, esto y esto. Y bueno, de aquí a mañana, si fueras tan amable, ¿no, Señor? No, nadie llega delante de Dios exigiendo. Al contrario, llegamos humillados ante su presencia. David tenía un corazón que anhelaba el favor de Dios hacia su vida, que necesitaba el favor de Dios hacia su vida. David sabía que Dios estaba poniendo atención a su oración y clamaba con pasión. David no hablaba solo por hablar. Estaba yo pensando, cuando nosotros oramos y decimos: Señor, respóndeme, responde mi oración, escúchame. Es obvio que Dios nos escucha, pero cuando nosotros lo expresamos o lo hablamos, es como si pudiéramos saber que Dios nos está mirando, saber que Dios está atento en ese momento en el que estamos orando a nuestras vidas. Y la oración tiene más sentido, porque ya no nos podemos distraer, porque sabemos que Dios está presente, escuchándonos, atento, que el Dios del universo está con sus ojos hacia nosotros. En Jeremías 29, 12 y 13 dice: entonces me invocaréis y vendréis a mí, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. El Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Continúa David diciendo: Dios de mi justicia. Dios apela a un atributo de Dios, que es la justicia. Dios no apela
a su amor, a su perdón, a su misericordia. Dios apela a la justicia de Dios. David sabía que si Dios pesaba su corazón en ese momento, no iba a encontrar alguna iniquidad respecto a la situación que estaba viviendo. Sería contradictorio decirle: Dios de mi justicia, Dios, tú eres justo, y David, siendo un hombre injusto que trata mal a los demás, que está actuando con inmoralidad, que está siendo un hombre que no es recto, eso no sería congruente, ¿no? Cuando nosotros clamamos a un Dios de justicia, Señor, sé justo, es porque sabemos que las circunstancias que estamos viviendo, en esas circunstancias nosotros hemos actuado conforme a la voluntad de Dios y Dios interviene conforme a su justicia. David sabía que él estaba siendo calumniado, que estaba siendo vituperado, que estaban hablando mal de él, y esta situación era injusta hacia él. Isaías 30:18 dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Isaías 45:21, más adelantito, dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. David puso su confianza completa en Dios y puso su confianza en que Él actuaría como en ocasiones anteriores había actuado con Él, con justicia. David no pone su confianza en los hombres para hallar una solución a su problema. No confía en sus propios medios, en su propia sabiduría. David confía plenamente en Dios, porque sabía que Dios iba a actuar como lo había hecho antes. Y continúa el Salmo diciendo: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y respóndeme. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Pues habemos unos a los cuales Dios nos ha ensanchado más que otros. Y David aquí apela al favor de Dios, al favor que él ha recibido de parte de Dios en ocasiones pasadas. Cuando estaba en angustia, le dice David a Dios: tú me hiciste ensanchar. David le recuerda a Dios, y sobre todo se recuerda a sí mismo, que cuando él había estado en situaciones difíciles, el Señor había salido a su encuentro para rescatarle. La palabra angustia aquí proviene del hebreo sar y significa estar apretado, estar en estrechez, estar en desgracia o en dificultad, estar en tensión. Le dice David a Dios: cuando yo estaba apretado, cuando yo estaba tenso, cuando yo estaba en dificultades o en desgracia, tú me hiciste ensanchar. La palabra angustia aquí la busqué en un diccionario y significa un estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. Estar en angustia es estar inquieto, intranquilo, como pensando que algo va a pasar, o porque algo pasó y tú te sientes mal. Y la palabra ensanchar proviene del hebreo rak, no sé cómo se pronuncia, pero significa ganar espacio, ampliarse o crear un lugar espacioso para poder dar pasos de manera libre. Es como tener una camisa de fuerza y después ya no tenerla. Te puedes mover, te puedes sentir libre para hacer cosas. Y entonces David le dice: Señor, cuando yo estaba intranquilo, cuando estaba apretado, cuando me sentía yo tenso, tú llegaste a mi vida
y me diste paz. Tú me hiciste ensanchar, me hiciste sentir libre. ¿Cuántos se han sentido tensos alguna vez en su vida por alguna situación? En angustia, ¿no? Difícil. Es feo porque hasta a veces ni puedes dormir o ni puedes comer, te sientes que no puedes hacer algo porque puede salir mal. Y le dice David al Señor: cuando yo estaba así, Señor, tú me diste la libertad, tú me diste el espacio que necesitaba. Cuando las circunstancias nos aprietan y no nos dejan espacio para sentirnos tranquilos, Dios llega y obra de tal manera que crea un espacio en nuestra alma para darnos libertad. El Salmo 18:18 más adelante dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. El versículo 19 dice: me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Salmo 118:5 dice: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Cuando te sientas en angustia, cuando te sientas tenso, cuando te sientas estrecho, que no sabes qué hacer, que no sientes que las circunstancias te limitan para moverte, clama a Dios y Él te llevará al lugar espacioso, Él te llevará a libertad, Él te ensanchará, no solo físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Es importante que vayamos siempre a Dios en oración, siempre, cuando algo nos aflige, siempre, cuando algo inquieta intensamente tu corazón, porque Dios ha obrado antes en tu vida y puede volver a obrar nuevamente en tu vida. ¿A cuántos de los que estamos aquí hemos visto que Dios ha obrado en nuestras vidas? Amén. Entonces, si lo ha hecho antes, ¿qué creen? Lo puede hacer nuevamente. Y el verso 2 continúa David hablando. Pero es curioso, ahora es como si no hablara con Dios, sino hablara hacia los hombres. Y dice el versículo 2: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Yo creo que cuando oramos, cuando estamos orando, pues estamos hablando con Dios, ¿no? No creo que alguien empiece a hablar con su vecino o a hablar con su compañero de trabajo mientras está orando, ¿no? Sería curioso. Pero David estaba como de manera poética en este salmo, dirigiendo su voz hacia los hombres. En la Nueva Traducción Viviente este versículo dice: ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Interludio, dice en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice Selah, que significa pues meditar, ¿no? David se siente profundamente ofendido por la situación que está viviendo, por los enemigos que levantan calumnias, mentiras en su contra, por la situación que está pasando, porque le están acusando sin fundamento y están arruinando su reputación. Están arruinando la honra de su nombre, tratando de manchar su imagen ante otras personas. David sabía que lo que estaban hablando estas personas eran mentiras, que no eran cosas ciertas. ¿Alguna vez alguien ha hablado mal de ti? ¿Sí? ¿Se siente bonito o se siente feo? Feo, ¿verdad? ¿Alguna vez han intentado acusarte de algo que no has hecho? Con el fin de arruinar tu reputación y pues de acabar de cierta manera con tu imagen, ¿no? Dice en Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa
os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Primera de Pedro 4:15 y 16 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es feo cuando alguien habla mal de ti o te quiere hacer quedar mal. Yo tenía un compañero de trabajo hace como 3, 4 años cuando trabajaba en las oficinas de la empresa donde trabajo ahora. Ahora trabajo desde mi casa, pero antes trabajaba en las oficinas. Y tenía yo un compañero que hablaba hasta por los codos y era muy, muy molesto el amigo. Y entonces yo tenía otro compañero ahí mismo dentro del trabajo que era cristiano también, un buen cristiano. Y nos echaba carrilla a cada rato. Y entonces se salía de su lugar y iba a buscarme. Oye, Iván, ¿tú qué piensas de esto? Ah, no, pues esto y aquello, ¿no? Y hay veces cuando le decía yo, ay, no seas menso, le decía, ¿no? Como jugando. Ay, el cristiano dijo una grosería, ¡ey, ey! Y se volteaba a decirle a todos los que estaban a un lado. Y yo, híjole, como haciendo mala onda, haciéndome querer quedar mal. Y yo, no, pues ya ni le voy a decir nada a este amigo, ¿no? Y una semana así constantemente, era así conmigo por mi trabajo, porque, bueno, había como ciertas metas que alcanzar y él iba en segundo lugar, yo en primero, ¿no? Una cosa así. Entonces, como que le molestaba mi trabajo, ¿no? Entonces, él durante una semana, todos los días, cuando él podía, se salía de su lugar y iba a buscarme. Iba a ver qué me sacaba. Iba a ver qué actitud. Oye, ¿no que eres cristiano? ¿Por qué te molestas? Dice, ¿que no los cristianos no se enojan? Y así, durante una semana seguida. Y yo no sabía ni dónde meterme porque era incómodo trabajar con una persona así. Y gracias a Dios, pues ahorita nos llevamos bien porque ya no nos vemos. Pero sí fue una semana difícil y hasta que hablé yo con mi supervisor, le dije, oye, fíjate que esta persona no sé por qué, pero a cada rato viene aquí, no me deja trabajar, es así, así, así. Ah, sí, ya me he dado cuenta. Entonces, a partir de esa semana nos cambió de lugar, entonces gracias a Dios ya no fue lo mismo y ya pude trabajar un poco mejor. Pero si es molesto, es incómodo, feo, hasta puede producir como enojo en el interior cuando alguien te está buscando, te está picando las costillas, te está viendo a ver qué cosa haces para hacerte quedar mal. Y lo mismo estaba pasando a David. Habían hombres que lo estaban calumniando, habían hombres que estaban queriéndole poner el pie para que se cayera. Y David encomendó su causa a Dios. Y es válido sentirse molesto o ofendido cuando alguien nos calumnia, es válido, es una actitud, es un sentimiento humano y normal. Pero lo que no es válido es tomar represalias por nuestras propias manos. Imagínense que yo en ese momento le hubiera dado un cachetadón, que ganas no me faltaban, pero no era correcto. Debemos dejar las circunstancias en las manos de nuestro Señor. Es difícil, pero es lo que Dios pide y espera de nosotros. Y si Dios nos lo pide es porque podemos hacerlo. Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer, ¿verdad? Si Dios te pide, bendícelo, ámalo, ora por él, es porque puedes hacerlo. Proverbios 24:29 dice: como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Romanos 12:19 al 21, en la traducción lenguaje actual, dice: queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré
a cada cual su merecido. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Triunfen sobre el mal haciendo el bien. Entonces, si alguien habla mal de ti o si alguien desea tu mal, si alguien te quiere ofender, poner el pie, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el bien, orar por ellos, amarlos y sobre todo encomendar la situación a Dios, Dios que es justo. El problema a veces surge cuando las personas hablan mal de nosotros, pero lo que dicen no son mentiras. Imagínense. Ahí es donde está el detalle, dijera Cantinflas, ¿no? Ahí es donde está el problema. Y en ese caso, cuando alguien habla mal de nosotros, pero lo que dice es verdad, debemos avergonzadamente reconocerlo y sobre todo arrepentirnos. Arrepentirnos, no irnos a pelear con aquel que está diciendo que yo soy mentiroso y sí soy mentiroso. O sea, no tengo que ir a pelearme con aquella persona, sino reconocer mi falta y arrepentirme y buscar el favor y la misericordia de Dios. Continúa el Salmo diciendo, en el Salmo 4, versículo 3, donde estamos, dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. David reconoce que él y otras personas también vivían vidas piadosas, vivían vidas que le agradaban a Dios. Y tenían temor en su corazón y Dios se agradaba de ellos porque hacían su voluntad y se deleitaban en él. David estaba también a su vez confiado en que Dios lo escuchaba en todo momento y en todo lugar, porque era un hombre piadoso que caminaba en integridad. Si me acompañan al Salmo 84:11, este versículo es importante que lo podamos también leer. Salmo 84:11. Dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien ¿a quiénes? A los que andan en integridad. La palabra de Dios, la versión Palabra de Dios para Todos dice: el Señor es nuestro protector y nuestro Rey glorioso. Dios nos bendice con bondad y gloria. No le niega ninguna bendición al que vive con integridad. ¿Y qué es vivir con integridad? Vivir con integridad es vivir honrando a Dios, obedeciendo a Dios. Que lo que decimos coincida con lo que hacemos. Y sobre todo cuando se trata de Dios. Cuando tú le dices algo a Dios, tú lo cumples con tus actos. Cuando tú le dices: Señor, perdóname, ya no voy a tratar mal a mi vecino, tú lo cumples con tus actos. Eso es integridad, que lo que hablas va acorde con lo que haces. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Nueva Traducción Viviente dice: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Un hombre o una mujer que camina en integridad ante Dios siempre tendrá paz, tendrá seguridad y tendrá confianza ante las circunstancias que va a enfrentar. Siempre. La integridad de sus actos, de su vida, y sobre todo porque va relacionado con la honra a Dios, hace que nosotros como cristianos tengamos paz.
seguridad y confianza ante las circunstancias que podamos vivir. Y sobre todo contaremos con el favor, la bendición de Dios. Continúa el Salmo en el verso 4 y dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. El verso 5 dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Esta primera frase, temblad y no pequéis, es la misma frase que utiliza Pablo en Efesios, no sé si recuerdan, Efesios 4:26. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo siempre pensaba que era una frase de Pablo, pero seguramente la leyó de este salmo, porque la palabra temblad significa enójense. Y hace alusión al hecho de que es más probable que hagamos algo que a Dios no le agrada cuando estamos enojados, cuando el enojo nos domina. ¿Alguna vez te ha dominado el enojo? A mí sí. ¿Pasan cosas buenas? ¿Verdad que no? No. El enojo produce que tengamos una mala actitud, que tengamos una mala palabra y que ofendamos a quien tenemos a un lado. Lo más probable es que sea nuestra pareja, nuestro papá, nuestro hermano, a nuestro amigo. Usualmente sucede que cuando más nos equivocamos en nuestro trato con otras personas es porque estamos enojados. Entonces David y el apóstol Pablo pues nos llevan a reflexionar. Enójate, pero no peques. Si me acompañan también a Santiago 1:19 y 20. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Cuántos son de mecha corta? Como dicen, ¿no? Hay personas que se enojan a la primera. Yo era muy enojón cuando era muy chiquito, cuando era pequeño. Dice mi mamá, yo no me acuerdo. No, sí me acuerdo. Que era muy enojón, que me enojaba por todo y con todos. A mí, los niños pequeños a mí me chocaban, me enojaban. No podía yo escucharlos llorar porque me desesperaban. Me sentía mal nada más de escuchar a un niño llorar. Yo tenía juguetes en mi casa, en mi cuarto, cuando era chiquito, y tenía un primo que era más pequeño que yo y que llegaba directamente a mi cuarto a jugar con mis juguetes. Y no me gustaba, me enojaba. Y ya para las próximas veces yo le ponía seguro a mi cuarto para que no entrara, porque yo sabía que mi primo iba a llegar a jugar y yo era bien enojón. Y dice el verso 20 en Santiago 1:20, Nueva Traducción Viviente, dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces es importante que no nos dejemos dominar por el enojo, porque esto produce conflictos, esto produce que ofendamos a los demás, que hagamos cosas que nos vamos a arrepentir después. Y es necesario reflexionar sobre aquello que nos hace enojar. Y dice el verso, ¿no? Mediten en sus camas y callen. Es parecido a lo que decía Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se vayan a dormir enojados. ¿Cuántos se han ido a dormir enojados? Ay, se siente bien gacho, ¿verdad?
Se siente feo así, dormir con una... hasta te tarda en conciliar el sueño. Y al otro día así despiertas como, chin, pues tengo que pedir perdón. Entonces el consejo de Dios es, no te duermas sin pedir perdón. Reflexiona en lo que has hecho, reflexiona en lo que te hace enojar. Continúa el versículo 5, dice: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. La confianza en Dios es fundamental, la fe en Dios es clave para nuestras vidas. Confiar en que Dios puede obrar en nuestras circunstancias. Porque como les decía, cuando oramos no hablamos al aire, no hablamos a la pared, no hablamos al suelo, no le hablamos a una silla. Hablamos con un Dios que está vivo, un Dios que está presente, un Dios que es real, un Dios que actúa con sabiduría y con justicia, un Dios que a lo mejor no podamos entender completamente las circunstancias, pero podemos confiar en que al final Dios obrará para nuestro bien. Amén. Y continúa el verso 6 diciendo: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. David está hablando sobre personas que pensaban que no había esperanza para la bondad y la benevolencia, porque la maldad en ese tiempo como ahora era algo que estaba muy presente. Entonces reflexiona David y dice: hay personas, hay hombres que dicen, ¿quién nos mostrará el bien o lo que es bueno? ¿De qué manera o en qué lugar podemos encontrar lo que es bueno? Y esto implica que aún esas mismas personas sabían que en ellos no había algo bueno. Y David entonces da la respuesta a la pregunta: ¿dónde encontraremos lo bueno? ¿Dónde encontraremos el bien? ¿Quién nos enseñará lo que es bueno? Y David dice: Dios es quien nos muestra lo que es bueno. Podemos ver el bien y la bondad cuando Dios alza sobre nosotros la luz de su rostro. La bondad pues se encuentra en el rostro de nuestro Dios. La bondad se encuentra en Dios. No podemos encontrar bondad en ningún otro lugar, en ninguna otra persona, en ninguna otra circunstancia. La bondad se encuentra en Dios. Y esto significa que al conocer a Dios, entendemos, asimilamos y podemos comprender lo que es bueno y lo que es malo. Antes de conocer a Dios vivíamos según nuestra propia sabiduría, según nos enseñaron nuestros papás, según aprendimos de la tele, según aprendimos de otros hombres o de otros libros, pues qué era bueno, qué era malo. Probablemente pensábamos que decir mentiras no era tan malo, porque pues hay una mentira piadosa, ¿no? Una mentira blanca. Probablemente pensábamos que si agarrábamos algo que no era nuestro, pues total, tiene un montón. Probablemente que pensábamos que si no obedecíamos a nuestros papás, está viejo, hombre, ya después me va a entender a mí. Y deshonrábamos a nuestros padres, ¿no? Vivíamos conforme a nuestra propia sabiduría, pensando, decidiendo por nosotros mismos qué era bueno y qué era malo. Pero es únicamente en Dios donde encontramos el significado verdadero de la bondad, de lo bueno y de lo malo. El Señor mismo ilumina nuestro entendimiento y nos hace comprender que no hay bien ni bondad fuera del carácter puro, santo, justo, bueno y recto de nuestro Dios. No hay bien ni bondad fuera del carácter puro de Dios. ¿Dónde podemos encontrar lo que es verdaderamente bueno para nosotros? En Dios.
¿Dónde encontrarás lo que es bueno para tu alma? En Dios. No está en el dinero, no está en la comida, no está en tener posesiones. Lo que en verdad te hace bien es la comunión con Dios. Y continúa el verso 7, David diciendo: Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. A pesar de los pesares, David sabía que podía encontrar gozo, alegría para vivir en la fuente eterna que es Dios. David estaba pasando situaciones difíciles, como lo vimos en un principio, pero aún tenía la capacidad de poder alegrarse en Dios, de poder gozarse en Dios, de poder estar feliz en Dios. La alegría que este mundo ofrece no se compara con la alegría que Dios nos da. Las personas en el mundo pueden encontrar alegría pues en las posadas, ahora que vamos a entrar en época, en la bebida, en el alcohol, en los vicios, en el cigarro, en las mujeres, en los hombres, en el dinero o en la prosperidad económica. Cuando todo marcha bien. Si todo marcha bien, si todo va bien en el trabajo, en la salud, con mi familia, entonces me siento alegre. Pero si algo de esto va mal, las personas en el mundo sienten que se les cae la vida, ¿no? Nunca serán nuestras circunstancias las que nos proporcionen la satisfacción que produce el verdadero gozo. Las circunstancias que tú vivas, que yo viva, nunca nos producirán el gozo verdadero, que es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación que nos sustenta, decía David. Si el saberte perdonado por Dios, el saberte restaurado, rescatado, el saber que Dios te da vida eterna después de este mundo, de pasar la vida en este lugar, en este mundo, no produce gozo en tu corazón, nada más lo va a hacer. Porque el verdadero gozo es el que proviene de Dios, el gozo de la salvación. Decía Pablo en 2 Corintios 4:18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos poner nuestra mirada en las cosas eternas. Las cosas eternas son las que nos dan el verdadero gozo. Y llegamos a experimentar un gozo que nadie nos quita, decía Jesús, porque hemos puesto nuestra confianza en el Salvador y porque nuestra motivación más grande para vivir debe ser nuestro Señor Jesús. Amén. Y termina David diciendo en el verso 8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿A cuánto les gusta dormir aquí? Amén. Amén. Con las dos manos y los dos pies, ¿no? A mí me gusta también dormir. Y verdad que se siente feo cuando uno no duerme bien. Al otro día amanece con el cuerpo adolorido, con los ojos hinchados, o con la sensación de que te faltaron 2, 3, 4, 5 horas de sueño. Y a pesar de la dificultad que David estaba viviendo, como ya hemos visto, David tenía la capacidad de poder dormir tranquilo. Tenía la capacidad de poder acostarse en paz. Aun cuando el mundo se estuviera cayendo a pedazos a su lado, a su alrededor, él podía dormir en paz por la simple razón de que Dios le infundía confianza para vivir. Termina diciendo: tú me haces vivir confiado, por eso puedo dormir en paz.
Puedo descansar y puedo cerrar mis ojos y dormir con paz porque tú, Dios, sustentas mi vida y me das la capacidad de vivir con confianza. Cuando alguien no vive con confianza ante las circunstancias de la vida, cuando alguien va dudoso, cuando no sabes qué hacer, cuando todas las cosas que vives te generan incertidumbre, seguramente no duerme esa persona tranquilamente, ¿verdad? No logra dormir en paz, no logra conciliar el sueño. Las personas del mundo anhelan la paz constantemente porque viven peleándose con todo el mundo. Viven peleándose con las circunstancias con las que viven, con su familia, con sus jefes, con sus trabajos, con su vecino, con el perro. Y falsamente creen que la paz que ellos buscan la van a encontrar cuando tengan prosperidad, cuando tengan grano y mosto, como dice David, cuando todas las cosas se acomoden de la manera en la que ellos quieren. Pero aun cuando todas las cosas se acomoden de la manera que ellos quieren, eso no les garantiza una vida de paz. Solo Dios provee la verdadera paz. Si me acompañan a Juan 14:27. Decía el Señor Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz que Jesús nos da, que Jesús nos ha dado a través de su sacrificio y nuestra reconciliación con el Padre, es una paz que es incomparable. Romanos 5:1 en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Y la única manera en la que una persona puede vivir en paz, en verdadera paz, es por medio de la reconciliación con Dios, por medio de Jesús. Nadie, ni tú mismo puedes generar paz para tu corazón, sino solamente Jesús. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos a Dios nuestro corazón, ya no hay guerra entre Dios y nosotros. Ahora hay paz. Una paz que nadie nos puede quitar, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos reflexionar y reconocer que aún en medio de situaciones difíciles, Dios pone su mirada, su atención, sus ojos sobre nosotros y nos mira con amor. Como comentabas en un principio, lo que vivimos no es ajeno al corazón de Dios. Nuestras peleas, nuestras tribulaciones, nuestras angustias no son distantes para Dios. Dios nos permite pasar por situaciones difíciles, en primer lugar para formar el carácter de Cristo en nosotros y también para después experimentar su descanso. Siempre habrá circunstancias que intenten desviarte del camino del Señor. Siempre habrá personas que quieran llevarte al camino contrario de la voluntad de Dios. Siempre. Tus vecinos, tus familiares que no conocen a Dios, alguna persona que puedas conocer por ahí, te va a querer desviar de la santidad. Pero debemos mantener nuestra mirada siempre firme, fija, en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe,
el autor de nuestra salvación. Solo en Dios podemos encontrar el verdadero significado de lo bueno. Y sobre todo podemos también experimentar la bendición de Dios al hacer su voluntad, al hacer lo que le agrada. El Salmo 48, para terminar, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Al vivir haciendo la voluntad de Dios podemos encontrar verdadera paz y verdadero gozo para cada día de nuestra vida. Solo el hacer la voluntad de Dios puede traernos paz. Solo el hacer la voluntad de Dios puede traernos alegría. Solo al hacer la voluntad de Dios, para eso fuimos hechos, para hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, cumplimos la función por la que fuimos creados. Yo le invito a que pueda ponerse de pie para terminar. Y así como David, cuando enfrentaba circunstancias difíciles, cuando le llovía sobre mojado, una y otra vez estaba padeciendo, estaba sufriendo por las circunstancias que estaban a su alrededor. Es probable que tú hayas experimentado o estés experimentando situaciones difíciles y tú digas: no salgo de una y entro a otra, ¿no? Pero aún en medio de esas circunstancias nunca debemos desviar nuestra mirada de Dios, nunca. Tal vez puedas pensar que la solución está o el descanso está en algo diferente a Dios, pero eso es mentira. La solución y el descanso y la respuesta a tus circunstancias siempre van a estar en Dios, siempre. Y la invitación que Dios nos hace es jamás dejar de confiar en Él. Jamás, jamás dejar de buscarlo. Jamás dejar de entregarle a Él nuestro corazón en medio del dolor, en medio de la dificultad. Siempre ponerlo a Él en primer lugar. Siempre. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos un momento. Amado Señor, queremos que tú nos ayudes a permanecer confiando en ti, porque tú nos has ayudado antes, Señor, y nos puedes ayudar nuevamente, porque tú eres fiel, porque la obra que tú has comenzado en nuestros corazones, en nuestras vidas, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Porque aunque enfrentemos problemas una y otra vez, tú estarás con nosotros, Señor. Tú nos ayudarás. Tú usarás esas circunstancias para formar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Danos sabiduría para poder entender que tú estás obrando, Señor, aunque no lo podamos ver. Que tú cumples tus propósitos en nosotros, Señor. Que tu palabra no regresa vacía. Tú eres digno de confianza, Señor. Te adoramos a ti, te bendecimos a ti, Señor.
como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed. Dile de quién. Sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos ¿dónde está tu Dios? Porque te abates, alma mía, y te turbas con tu confianza solamente en tu Dios. Si mi alma está abatida, ¿qué haremos? De ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada temeré, pues cada día mandas tú misericordia. Y tu canción de noche conmigo estará. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, Señor, de nada temeré, pues cada día mandas tú misericordia. Canción de noche conmigo estará. Conmigo estará. Señor, tú estarás con nosotros siempre. Tu diestra de justicia nos sustentará. Tú estarás con nosotros en medio de la oscuridad, en medio del temor, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Tú estarás con nosotros, Señor. Que nuestra fe no falte en esos momentos, Señor. Que nuestra fe no falte en momentos de prueba. Que nuestro corazón se afirme en la roca que es más alta que nosotros. Aun cuando suframos, Señor, aun cuando sintamos dolor, aun cuando las circunstancias nos quieran desviar de tu camino, Señor, nuestros pies, nuestro corazón esté firme en ti, Señor. Que siempre confiemos en ti, porque tú eres fiel y siempre lo serás, porque nos los has mostrado tantas veces. Nos lo seguirás mostrando, Señor. Tú eres precioso, Jesús. Tú eres precioso, Jesús. Tú eres precioso, Jesús.
eres digno de adoración, tú eres digno de nuestro amor, tú eres digno de nuestra confianza, Señor. Te damos gracias en esta noche. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestra casa, Señor, que así como fue nuestra salida, pueda ser nuestro regreso. Ayúdanos, Señor, a tener siempre un corazón sensible a tu espíritu y a tu voz. Ayúdanos, Señor, a amarte. Y a no solo decirlo, Señor, sino a demostrarlo con nuestras vidas, con nuestros actos. A ser íntegros, Señor, congruentes. Te damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén. Pues gracias a Dios, pues somos despedidos. Saluda a una persona que tenga ahí a un lado también. Dígale: Dios te bendiga. Y nos vemos pronto.